Dichoso el pueblo que sabe alabar al Señor. Aquí hay un pueblo que le alaba, aleluya. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Dígalo con júbilo, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, dígalo, confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. ¿Me escuché? Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
confié en ti, Señor, confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado y hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, dígalo con júbilo, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh sí, Señor, y en todo tiempo nuestro corazón te alabará. Como decía el salmista, de día y de noche le adoraremos. Todos juntos conmigo. En todo tiempo te alabaré. Sí, Señor, en todo tiempo te adoraré. ¡Hey! Y ahora sí, con todas nuestras palmas, digámosle: puedes alabar al Señor. Y gozando. Dígalo. Y bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es, dígalo, bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, Señor. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, eres grande. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Una vez más, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grande es nuestro Dios, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Alábalo! Te alabaré. Grande, dígalo. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu júbilo. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque
adoramos. Hoy en esta tarde queremos ser, Padre, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, Señor. Por eso, Señor, límpianos. Queremos ser como esa ofrenda de Abel que te agradó a ti, Señor. Oh, sí, Señor, acepta nuestras vidas como ofrendas de amor. Aleluya. Vamos a decirle, acéptanos, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Vamos, levante esa voz, dígale, en esta tarde acéptanos y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume. Dígalo, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo solo a ti, tómame, Señor, tal como soy, tal como soy. Dígale, tal como soy, Señor, y tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. Hoy me rindo solo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Dígale, acéptame y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Que suba tu alabanza en esta tarde. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, que suba ese incienso, esa alabanza de adoración. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Ahora que suba tu alabanza con tus propias palabras, dale gloria. Dígale, Señor, soy una ofrenda de amor. Te amamos, Señor. Te amamos. Oh, te adoramos. Te adoramos, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor.
grato perfume, dígale, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, enciende nuestro altar, Señor. Perfume, yo quiero ser, Señor. Entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Entregamos todo lo que somos en adoración. Dígale, Señor, recibe adoración en esta tarde. Así como Abraham subió a ese monte y el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, su único hijo, en holocausto para él. Así el Señor te pide en esta hora que entregues todo tu corazón, todo lo que sos, todo lo que amas. Entrégaselo a Él en adoración en esta tarde. Dígale, Señor, te rindo a ti, Señor. Te rindo a ti mi adoración. Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Todos juntos, la última vez. Levanta tu voz y dígale, Señor, acéptame. Acéptame como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dígaselo, Señor, con todo su corazón. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Que suba tu adoración al Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gracias, Señor. Dele palmas al Rey en esta tarde. Dele alabanza, dele adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mire qué maravilloso es el Señor, que nos da el privilegio de estar en su casa adorando y exaltando su santo y bendito nombre. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar en esta casa, hermanos, donde es un lugar donde venimos a adorar y a exaltar al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando el pueblo del Señor adora al Señor, cosas poderosas comienzan a suceder. El que venía enfermo recibe sanidad, el que venía triste recibe fortaleza, el que venía agobiado recibe gozo, recibe paz, y todas aquellas cosas poderosas que solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores puede hacer en medio de nosotros. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, qué bueno que no te quedaste. Dígale, qué bueno que estás aquí con nosotros, porque hoy Dios va a hacer cosas poderosas en medio de nosotros. Pero dígaselo con fe. Hoy Dios va a hacer cosas poderosas en medio de nosotros, hermanos. Dios va a glorificarse en cada una de nuestras circunstancias, en cada una de nuestras necesidades, debilidades. Dios va a obrar poderosamente, hermanos, en nosotros y por nosotros, para la gloria del Señor. Así que, y saludamos a los hermanos que nos ven siempre a través de nuestras redes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar ahí siempre fielmente en cada una de nuestras transmisiones. Donde quiera que te encuentres, sea el Señor quien te bendiga con cada una de las bendiciones que tú necesitas. Así que bendiciones a todos. Mire, quiero darle anuncios importantes que tenemos para este tiempo que se nos viene. Tenemos, hermanos, el día
Este viernes tenemos la visita. Les recuerdo que nosotros tenemos un ministerio o un departamento de la iglesia llamado Tabita. Tabita es un ministerio de amor donde nosotros como hijos de Dios venimos, traemos alimentos no perecederos, así es. Así no perecederos, alimentos que no se dañan tan fácilmente. Traemos cualquier cosa que tenga que ver con la rama de los alimentos y los llevamos a aquellos hermanos que están enfermos, que están necesitados, que están incapacitados o que por alguna razón sufrieron algún percance. Entonces ahí se activa este ministerio. Quisiéramos que no se activara, hermanos, porque todos queremos que estén alegres y contentos. Amén, hermanos. Pero de repente surgen accidentes y hace más o menos un mes, hermana Marta González sufrió un accidente, se cayó de unas escaleras y se fracturó su dedo. Así que pues le estamos dando atención espiritual porque estamos orando por ella, pero también le estamos dando atención a través de que este ministerio se active y pueda llevarle a ella no solamente una palabra de bendición, de fortaleza, sino también para llevarle alimentos. Así que el día de mañana se activa este ministerio de nuevo y van a visitarla mañana viernes, ¿verdad? Se hará la visita. La hora establecida es las 3:30 de la tarde el día de mañana para ir a visitarla, a orar por ella, a saludarla y si es posible a traerla el día domingo a la casa del Señor, hermanos. Así que ese es el llamado. Así que mañana se activa este ministerio de nuevo. Así que los hermanos que pertenecen a este departamento, pues coordínense con la encargada de este departamento para poder establecer qué le van a llevar a esta hermana y sobre todo llevarle alimento espiritual y sobre todo también el apoyo, hermano, que todos necesitamos. Así que mire, hace años, pero hace muchos años, hermano, yo tuve la desgracia de tener un accidente automovilístico y quedé pero mal, hermano, quedé peor que el carro, hermano. Y entonces los hermanos de esa iglesia donde yo pertenecía llegaron a visitarme y yo me sentí muy contento. Se me fueron hasta los dolores de todos lados, hermanos, que yo tenía solo de ver a los hermanos que estaban ahí, ¿verdad? Así que la pasamos muy bien y esa es la dinámica y la idea de tener este departamento, ¿verdad? Se acuerda que Tabita era una mujer que era costurera, según lo dice la Biblia, y hacía trajes, hermano, para venderlos, y de esa venta que hacía, de esos trajes, de esa ropa que hacía y vendía, compraba alimentos para llevar a los necesitados. Así que mire, por eso es que el departamento tiene ese nombre llamado Tabita. Así que ¿cuántas Tabitas hay en esta casa? ¡Ey! ¿Qué les pasó? Pues Tabitos, pues, ¿verdad? Que dan, que ofrendan, que dan para la gloria del Señor, hermano. Así que somos una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo y uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, hermano, porque sin amor nada podemos hacer, dice el apóstol Santiago. Y se nos viene ya, hermano, el 17 de abril, mire, este tiempo va volando, y es la noche de vigilia, de bendición, de exaltación, ensanchamiento en esta casa. Así que desde ya, aparte de esa fecha, es el jueves 17, vamos a arrancar a las 7 de la noche, hermano, hasta que aguante el cuerpo. Así que véngase acá a la casa del Señor, véngase cafeteado, y si no viene cafeteado, aquí va a tener el departamento, o más bien la cafetería Maná, tendrá alimentos y café, ¿verdad?, fuerte para que no se duerma a la hora de los cultos, que tendremos 2 servicios esa misma noche acá para la gloria del Señor. Y el 17 más bien el 9 de mayo, tenemos proyectado realizar los bautizos acá, así que vaya buscando información con hermana Laura y además vaya poniéndose en algo, como dicen, para ver si va a asistir, porque hay que apartar allá aquel lugar, hay que reservarlo, hermano, porque no vamos a ir a otro lugar, sino a un lugar que podamos disfrutar y compartir y que sobre todo sea seguro para todos nosotros, hermanos. Así que busque ahí a hermana Laura y ahí anótese, porque dependiendo de la cantidad así va a ser también el espacio que vamos a reservar en este lugar. Así que listos y preparados. Y el 17 de mayo se viene el gran congreso de mujeres llamado Ensanchadas para la gloria del Señor. Así que todo está preparado también. Hay en
empresas incluso, hermano, que Dios ha tocado el corazón, porque mire, ese evento es completamente gratis, hermano, pero ya hay personas que han donado refrigerios, han donado otras cosas, premios y tantas cosas. Hoy me decía un laboratorio de medicamentos, me decía, voy a regalarle tratamientos para las mujeres, para que se vean más hermosas de lo que ya son, hijo. Así que mire, hermano, si no se ha casado, quizás se va a casar, hermano, después de eso. Pero cosas poderosas va a hacer el Señor en medio de nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Y la última noticia, prepárese porque Cristo viene pronto. Esa es la mejor noticia, hermano. Preparémonos porque Cristo viene pronto. Dice que Él viene en un abrir y cerrar de ojos, y el que no esté preparado aquí se va a quedar, hermano. Y si aquí está cruel el calor y las circunstancias, que Dios nos encuentre ministrados si viene y no estamos listos. Así que preparémonos porque las señales están cumplidas y el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, viene por su iglesia, por la iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Como dice mi pastor fundador, que el Señor no es alcalde para recoger basura, dice, así que Él viene por una iglesia limpia. Es bastante fuerte lo que dice el siervo, pero en realidad, hermano, a mí cuando dijo eso no me gustó mucho, me dolió, pero digo, bueno, hay que prepararnos para no hacer cualquier cosa, hermano, porque no es alcalde, me dijo, para venir a traer cosas de ese tipo, sino que vienen por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas, por un pueblo que se prepara cada día, hermano, estar lo mejor que puede para recibir al Rey en los cielos. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, y a su pueblo. Prepárese para recibir con un fuerte aplauso al predicador de esta noche. Vamos a dejar al hermano Elías Misael Santamaría. Pasa, hijo, por favor. ¡Ey, el aplauso! ¿Qué pasó? Él nos va a llevar la reflexión de esta noche. Hijo lindo, Dios te use poderosamente. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Qué alegría, qué gozo es podernos encontrar nuevamente en su casa. Mire qué privilegio es el poder estar aquí enfrente de ustedes, hermanos, para hablar lo que el Señor quiere que aprendamos en este día. ¿Cuántos están dispuestos a aprender del Señor en esta noche? Mire, es una, ¿cómo puedo decirlo? Es una responsabilidad muy grande el estar aquí enfrente de ustedes, porque por más que me vean que solo estoy hablando y hablando y hablando, es una preparación que uno tiene que hacer, ¿verdad? Porque estamos hablando de la palabra del Señor, algo súper serio. Yo admiro a nuestro pastor que hace 3 predicaciones a la semana, un estudio, 2 predicaciones, a veces le toca así, ¿verdad? Entonces, es realmente, yo lo admiro por eso, porque sin embargo lo hace muy bien, y pues nosotros aprendemos bien, amén. Entonces, cada vez que a mí me dicen, él es el pastor Junior, le dicen, yo me quedo así como me da una aflicción de espíritu, no por huirle al llamado o al compromiso, porque yo no le huyo. Sin embargo, yo sé lo complicado a veces que puede hacer. Yo veo a veces a mi papá, nuestro pastor, y pues es un, si le podemos decir trabajo, es un trabajo que no cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Yo a veces me admiro cómo hay gente que solo le trae hambre a esto, ¿verdad? Pero no sabe el trasfondo, no sabe lo que hay que hacer detrás de simplemente pararse aquí. Según ellos, solo es pararse aquí a predicar y hablar bonito y a que los hermanos nos apoyen con aplausos, pero es más que eso, es una preparación. Así que gracias primeramente a Dios, que Él es el que da la gracia, ¿verdad? Y la misericordia para poder estar aquí, y por supuesto también a los pastores, que ellos también ponen la confianza en uno para poder traerles, hermanos, lo que el Señor nos quiere hablar. Así que, sin más, vamos a nuestras Biblias, busquemos ahí el libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 6. Nos ponemos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor, y la leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Éxodo 3, verso 1 y 6. Y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y conjunto al rebaño hacia el lado occidente del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios.
y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés, acercándose, dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, por lo que la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Y añadió: yo soy el Hijo de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Señor, yo te pido que en esta tarde, en esta casi tarde-noche, Señor, tú seas abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para escuchar, Señor, y aprender lo que tú quieres hablarnos en este día. Sé tú, Señor, el que ponga las palabras adecuadas en mi boca para poder ir edificados y aprendidos en esta noche, Señor. Yo te pido que guardes a mis hermanos que están aquí, Señor, a los que vienen en camino. Yo te pido que tú los cubras y los guardes. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Mira, el tema que el Señor ponía en mi corazón a hablarles en esta noche es un encuentro con Dios. Ese se llama el mensaje del día de ahora. Y cuando yo meditaba acerca de este tema, en realidad es mucho más extenso de lo que uno puede pensar. Para empezar, no sé si en lo secular podríamos decirle, un encuentro es algo que para el ser humano es muy, muy importante, es muy bonito. Cuando, por ejemplo, usted tiene algún familiar o algún amigo que estima mucho, que usted lo quiere bastante y por A o X motivo usted se separa de esa persona y luego pasan el tiempo, pasan los años y no se vuelve a encontrar con esa persona. Y justo en un día da la casualidad que se encuentran, ¿verdad?, en cualquier lugar. ¿Y cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reacciona? A lo mejor se pondría feliz, lo saluda, le dice: hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía tiempo de no verte, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal el matrimonio? ¿Cómo estás? Le dice. Entonces es un sentimiento muy bonito el encontrarse con una persona. Un encuentro es para la persona algo que lo impacta, que lo marca y se llena de gozo. Ahora, eso lo hablamos en lo secular, pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿A qué nos referimos con un encuentro con Dios? Porque déjenme explicarle, y le voy a dar con ejemplos, que en un encuentro con Dios no es simplemente conocerlo, no es simplemente saber quién es, porque ya todos sabemos quién es Dios aquí, todos creemos en Él, ya sabemos los milagros que hizo, ya sabemos todos sus atributos, lo aprendemos todos los martes en los estudios, ya sabemos, podríamos decir, quién es nuestro Dios. Sin embargo, quizás no hemos tenido un encuentro con Él. Y déjenme decirle que para entender bien lo que el Señor quiere hablarnos, necesitamos saber qué es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es un evento en nuestra vida que nos marca. Es un encuentro que cuando nosotros lo tenemos nos transforma y cambia nuestra vida de una manera radical. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, es un momento profundo, y cuando nosotros lo experimentamos, viene a nosotros la presencia del Señor y luego no se aparta de nosotros. Y nosotros media vez tenemos ese encuentro personal con el Señor, eso nos impacta. Es como un antes y un después en la vida. Después de haber tenido el encuentro con el Señor, yo dejo de hacer las cosas que hacía antes y soy una nueva criatura. Amén. Entonces eso es un encuentro con el Señor. El poder tener una intimidad junta con Él, porque déjeme decirle que el encuentro del Señor, muchas veces, no sé si se ha fijado, que muchos cristianos se emocionan bastante cuando hay un evento grande aquí en los países. Por ejemplo, dicen, tal banda cristiana va a venir aquí a San Salvador,
Entonces vamos a tener un evento bien grande. Imagínense que la Iglesia de Jesucristo Rompe las Cadenas hace un evento grande en X lugar aquí, en la capital. Entonces iban a invitar a un grupo musical de música cristiana. Entonces va a haber un fluir de la presencia del Señor. Entonces la gente se emociona, la gente dice, yo quiero ir, yo voy a pagar lo que tenga que pagar para ir a ver, porque yo quiero un encuentro con el Señor. Yo quiero experimentar qué se va a sentir el tener un encuentro con el Señor. Pero déjeme decirle que muchas veces esto no es así. Muchas veces el Señor puede hablarte, puede tener un encuentro contigo a medida que tú vayas trabajando, tú vayas en tu carro, tú estés, incluso puede ser, ¿por qué no? Puede ser por medio de sueños. Ahora lo vamos a ver más adelante. Puede ser por medio de sueños. Puede ser alguna revelación que Dios te dé y que tú lo sientas profundamente y digas, es un encuentro con el Señor. Entonces la gente se confunde y piensa que el encuentro valga la redundancia, lo va a encontrar en una iglesia, en un evento grande. No siempre es así. Siempre que Dios te va a hablar, no te va a hablar en un lugar espiritual, podemos decirle, como lo es una iglesia o un evento. Siempre lo hará, ya sea a medida que tú vayas trabajando o en tu colegio, en tu universidad. A medida que tú vayas caminando por la vida, Dios te va a encontrar y te va a hablar en cualquier motivo. Entonces, eso es lo que le llamamos un encuentro con el Señor. Ahora bien, conocer y saber de Dios, lo que ya le había explicado hace un momento atrás, conocer y saber de Dios no es lo mismo que encontrarse con Dios. Y déjenme explicarle por qué. Por ejemplo, supongamos que, el mismo ejemplo que le acabo de poner, supongamos que la Iglesia de Jesucristo Rompe las Cadenas va a ser un evento grande en cualquier lugar de aquí y va a invitar a un artista cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente quiere ir a conocer a ese artista, ¿verdad? Quiere ir a conocerlo y, si es posible, darle la mano, saludarlo y tomarse la selfie para después postearlo en Instagram, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo de algunos ahí con esos eventos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros decimos que sabemos de Dios, que creemos en Él, es porque lo hemos escuchado, porque lo hemos escuchado prédicas aquí en la iglesia, hemos visto cómo se ha manifestado en medio de nuestras vidas. Sin embargo, un encuentro con Dios es un evento cara a cara. Es como que yo conozco a varios artistas, yo conozco a varios cantantes, pero no los conozco cara a cara. Entonces, eso no es un encuentro. Sé de Él, lo conozco, creo en Dios, pero no hemos tenido un encuentro cara a cara con Él. Entonces, esas son cosas muy diferentes. Y de hecho, quiero que vaya conmigo a un versículo de aquí. En la Biblia misma, en la historia de la Biblia, conocemos a un hombre llamado Job. Job, no es primera vez que yo le hablo de este hombre. Job es un ejemplo de la Biblia que a mí me gusta mucho porque tiene bastantes enseñanzas, y entre una de esas es un encuentro con el Señor. Lo podemos ver ahí en Job 42:5. Cuando Job le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, hay que ver, hermanos, usted cada vez que vaya a leer la Biblia, que se ponga a estudiar cualquier versículo, debemos saber el contexto, el entorno. Tenemos que saber el porqué, ya sea profetas, hombres de Dios, apóstoles decían frases, decían por qué es que decían eso, por qué Jesús dijo tal cosa, por qué escribieron así. Entonces, bajo este contexto, si usted se recuerda, la historia de Job es bien impactante porque Job empieza siendo bastante bendecido por Dios. Dice la Biblia que tenía muchas riquezas, que el Señor lo tenía bastante bendecido por él y que no le hacía falta nada. Y que encima él era un varón recto, así lo define la Biblia, que era un varón que a Dios lo tenía muy contento. Entonces, cierto día, el enemigo viaja allá al cielo y se encuentra con Dios. Entonces Dios le dice a Satanás, ¿ya conociste a mi siervo Job?
Ya lo viste que me sirve con alegría, con devoción. Ya viste que es apartado del mal, que es perfecto y que no hay en él mancha alguna. Entonces, ya sabemos lo demás, ¿verdad? El enemigo le dice, pues sí, ¿cómo no lo vas a tener así? Si mira cómo lo tenés bastante bendecido, ¿cómo no te va a adorar así? Entonces, lo que hizo el Señor es probar a Job. Sí o no, que a veces, hermanos, a nosotros no nos gustan las pruebas. A mí no me gustan las pruebas y estoy seguro que a todos de los que estamos aquí no nos gustan las pruebas, no nos gustan las dificultades, tener problemas. Mas, sin embargo, nosotros tenemos de saber que el camino del cristiano no es fácil. No es fácil, pero tampoco es un camino imposible. No es un camino en el que nosotros nos vamos a quedar estancados, no es un camino que vamos a rendirnos. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos problemas, dificultades, pruebas, póngale económicamente, emocionalmente, familiarmente, puede haber conflictos, puede haber pleitos constantemente, aspectos personales, puede ser cualquier dificultad que podemos tener, pero siempre debemos de saber que al final va a haber una recompensa y es nuestra bendición por lo que tanto estamos anhelando, amén, por lo que tanto le pedimos al Señor. Entonces Job pasa por un proceso en el cual le quitan sus riquezas, le quitan a sus hijas mueren, a él le da una enfermedad bastante grave, bastante dura, que en aquel tiempo era letal, que no cualquiera podía sobrevivir a eso. A tal punto en que su misma esposa lo abandona y le dice a Job, lo incita a maldecir al Señor, producto de que solo veía derrota, solo veía dificultades, solo veía desgracia y no veía nada claro. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Que vemos solo calamidades, vemos solo pleitos en las casas, conflictos constantes con los padres, conflictos constantes aquí en la iglesia, con el matrimonio, entonces, y no vemos nada claro. Pues Job en un momento de calamidad, Job le dice a Dios que por qué lo tenía así. Prácticamente lo estaba cuestionando, cosa que nunca tienen que hacer ustedes, que es cuestionar al Señor el por qué lo tenía así. Pero Job comete ese error de decirle, ¿por qué es que tú me tienes así? ¿Por qué si yo te servía, si yo te alababa, yo te bendecía, yo hacía todo? Usted probablemente puede decir, pero Señor, si yo te sirvo, yo soy líder de esto, yo te diezmo constante, yo no falto a la iglesia constante, yo me porto bien, yo trato de hacerlo mejor, trabajo siempre, no soy perezoso, y me tienes así. Probablemente usted puede pensar de esa manera. Entonces el Señor le dice una respuesta que lo cambia completamente y cambia la manera de pensar de Job. Y ahí es donde él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque él había escuchado nada más de un Dios que era todopoderoso, de un Dios que nos bendice, que un Dios que no deja que sus hijos mendiguen pan, como dice la Biblia. Entonces, pero él no había experimentado todavía ese encuentro con el Señor. Y fíjense bien qué interesante es que cuando Job lo conoce, cambia su manera de pensar y ya deja de criticar a Dios, deja de cuestionarlo el por qué y solo acepta su voluntad. Y mire qué lindo, porque al final de todo, Job sí pudo ver la gloria de Dios en su vida, porque él volvió a tener la riqueza y dice la Biblia que aún se le multiplicó, que todo lo que tenía se le quitó y después se lo multiplicó. Le dio otra esposa, otros hijos, más riquezas de las que ya tenía, y fue un hombre bendecido. Pero ¿por qué? Preguntémonos en esta noche, ¿por qué es que Job pudo ser el doble de bendecido después de tantas calamidades, de tantas pruebas? Porque él tuvo ese encuentro con el Señor, porque él dejó de saber quién era, dejó de conocerlo simplemente de a oídas y lo vio cara a cara. Y no me estoy refiriendo de literalmente ver a Dios, sino el poder tener un encuentro con él y el poder manifestar su presencia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿quiere ver resultados en sus pruebas? ¿Quiere ver que el Señor se manifiesta en su vida? Tenga un encuentro con el Señor, no hay de otra.
no hay deuda, tenga un encuentro, tenga una devoción. Y fíjense que el encuentro con el Señor debe ser, dice la Biblia, es un encuentro íntimo. Debe ser, así como decía aquel pasaje, cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ese es el momento en que nosotros podemos tener ese encuentro con el Señor y poderle decir lo que nosotros queremos y poder arrepentirnos y poder conocerlo y poder manifestar su presencia. Entonces, quiero que en la Biblia vemos muchos ejemplos. Job no es el único que podemos ver. Hay varios ejemplos de lo que nosotros podemos ver aquí en la Biblia de encuentros con el Señor que fueron verdaderamente poderosos para muchas personas aquí en la Biblia. Y quiero que vayamos con estos ejemplos. Quiero que vuelva al versículo base con el que iniciamos esta prédica, Éxodo 3:1. Ahí en el verso 3 dice: entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fíjese que es bien poderoso este momento en la vida de Moisés. Si usted se recuerda, Moisés venía de huir de Egipto, venía de escapar. Entonces, fíjese que aquí Moisés, como ya le repetía antes, no estaba adorando al Señor, no estaba orando, no estaba en una iglesia, no estaba en un evento así que usted puede decir, un evento grande, sino que dice la Biblia que estaba haciendo. Ahí lo dice en el primer versículo, estaba pastoreando las ovejas, es decir, estaba trabajando. Entonces, el Señor se le aparece a él por medio de su labor, vio la zarza y ahí fue donde Dios se le manifestó a Moisés. Y ahí le dijo, Moisés, Moisés. Entonces, Moisés obedece el llamado del Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Más adelante le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí le da el mandato que el Señor le dio a Moisés, que era, ve a Egipto y dile a Faraón que libere a mi pueblo. Entonces, hermanos, con estos ejemplos vamos a ver tres puntos que nos van a ayudar a poder saber si hemos tenido un encuentro con el Señor, si lo conocemos de verdad. Y si no, estos tres ejemplos también nos van a ayudar a poder tenerlo y así poder ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el Señor? Entonces, el primer punto para tener ese encuentro con el Señor, hermano, sea humilde. Yo no sé, se lo aseguro que la mayoría de nosotros, por allá, aunque sea al fondo de nuestro corazón, tenemos un poquito de orgullo, tenemos un poquito. Entonces, a lo largo de los demás ejemplos ya va a ver usted que muchos de estos hombres eran así, orgullosos, se la querían bastante, y al final el Señor los tuvo que probar para luego cambiar ese orgullo a humildad. Entonces, Moisés no era un hombre, fíjense que Moisés no era un hombre orgulloso, más bien lo contrario. Dice la Biblia que Moisés era un hombre cohibido, era bastante tímido a la hora de hablar. Dice que incluso, la Biblia dice que incluso Moisés era tartamudo. ¿Usted es tartamudo? ¿Usted es tímido? Fíjense que es bien interesante porque luego de haber tenido el encuentro con Dios, suceden dos cosas a Moisés que lo marcaron. La primera es que él fue humilde. ¿Por qué? Porque él, al momento de que el Señor le dice su propósito de decir, Moisés, hoy vas a ir al frente de Faraón, que no era cualquier persona, es como que estemos hablando en frente del presidente. Entonces, es como que el Señor nos manda a decirle algo al presidente aquí. Entonces, a Moisés le pasó así. A Moisés le pasó que tuvo que ir en frente de Faraón y decirle una orden prácticamente
que dejara al pueblo del Señor libre. Entonces, fíjense que al momento de que el Señor le dice esto a Moisés, Moisés como que no quería al principio, ¿verdad? Y se cuestionaba, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Si, Señor, yo soy tímido, tú conoces que yo soy tartamudo. Entonces, quizás algunos podamos ser tímidos, otros no. Pero la primera cosa que el Señor le reveló a Moisés en este encuentro fue primeramente el propósito de Moisés. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Mandar a liberar al pueblo de Israel, a mandar a confrontar al faraón y a decirle lo que tenía que hacer. Entonces, Moisés, al ser humilde, aceptó el llamado del Señor. Mi pregunta es, ¿estamos siendo obedientes al mandato del Señor? ¿Realmente estamos haciendo su voluntad? ¿Le estamos obedeciendo en todo lo que dice la Biblia, en todo lo que en las Escrituras dice que hagamos? ¿Estamos siendo verdaderamente obedientes con el Señor a cumplir nuestro propósito aquí que el Dios nos ha dejado? Otro punto muy poderoso, la segunda revelación que Moisés recibió después de haber tenido ese encuentro con el Señor, fue que él le cambió su manera de hablar. Fíjese que es bien poderoso porque, como ya le dije, Moisés era un hombre cohibido, era un hombre tímido en que no le gustaba hablar porque se ponía muy nervioso, lo más seguro, ¿verdad? Entonces, al momento de que tuvo este encuentro con el Señor, Moisés fue un hombre cambiado y su manera de hablar cambió. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, nuestra manera de hablar cambia. Y las palabras negativas que tú te puedas decir a veces a nuestra propia persona, a nuestro mismo yo, las palabras que nos dañan, que solo acarrean maldición tanto para mí como a nuestros futura generación, ya no las decimos. Palabras negativas que pueden salir de tu boca, como yo qué sé, en esta casa no hay comida, en esta casa no hay dinero, estoy pobre, no tengo para comer, que soy feo, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Mire, cualquier comentario malo, sea el más chiquito, el Señor te lo transforma si tú ya has tenido un encuentro con el Señor. Y lo que antes decías, si antes hablabas feo o si no te gustaba hablar, ahora el Señor cambia esa manera de hablar y ahora te vuelve una persona que solo habla cosas buenas, que solo habla bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque Moisés pasó de ser un hombre tímido a ser un hombre que no le gustaba hablar, a ir a tomar fortaleza e ir donde Faraón y cumplir el propósito que el Señor le había enviado. Entonces, la primera cosa, hermano, que hay que saber tener para poder encontrarse con el Señor es primero ser humilde. Amén. Mire, con Moisés de verdad que es un ejemplo demasiado extenso. Cuando yo lo estudié, de hecho, yo quería poner bastantes puntos de él, pero no me alcanzó el poner demasiados. Pero fíjense que hay una cosa que sí no pude dejar de recalcarle aquí, y es otra cosa, y quiero que vaya conmigo. Es un texto pequeño, está en Éxodo 33:15. Si lo busco por aquí. Piensa que Moisés, luego de haber cumplido el primer propósito, que era liberar al pueblo del Señor, Moisés pasó nuevamente a otro propósito, que era llevar al pueblo de Israel a la nueva tierra donde ellos iban a estar, ¿verdad? Que iban a liderar e iba a sacar al pueblo del Señor. Pero fíjese que en una parte Moisés le dice al Señor, y yo creo que es un versículo que muchos conocemos, dice: si tu presencia no va conmigo, yo no salgo a ningún lugar. Está en Éxodo 34:29, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el contexto de
esta palabra, que lo mismo que el Señor le mandó que fuera Él el que liderara al pueblo de Israel hacia la nueva tierra, la tierra prometida. Y Moisés dijo, está bien, sí, yo hago, pero si tú no vas con nosotros, si tú no vas de la mano conmigo, yo no quiero ir. ¿Y qué es lo que pasó? Que Moisés, al tener ese encuentro con el Señor, hermano, él fue dependiente de Él. Él pasó a depender únicamente del Señor. ¿Qué pasa? Que sí o no, muchos de nosotros nos la llevamos de campeones. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros pensamos que con nuestras mismas fuerzas, solamente con nuestras ganas, probablemente con nuestro dinero, podemos ser exitosos en la vida, podemos superar las pruebas, las dificultades. Mire, puede ser muy joven o puede ser usted mayor, pero si no va junto a Dios, si su presencia no va con Él, y si encima usted es egoísta y no quiere ayuda ni siquiera del Señor, hermano, usted no va a poder ir a ningún lugar. Usted no va a seguir avanzando, a prosperar, usted se va a estancar, porque usted no es dependiente del Señor. Las personas que no son dependientes del Señor se vuelven dependientes de ellos mismos. Y como ya vimos, ellos piensan que solo con sus riquezas, con su poder, con sus mismas fuerzas, ellos piensan que van a salir adelante. Hermano, no es solo el conocimiento, no todo es el dinero, no solo es lo material. También necesita usted depender, también necesita usted estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada. Amén. ¿Está conmigo? Sin su presencia no somos nada. Y si no somos nada con Él, ¿a dónde iríamos? Como decía aquel corito, ¿a dónde iré? Allá donde dije mi cielo, ¿dónde iré? Entonces, la segunda cosa que le cambió a Moisés es que él fue dependiente del Señor. Usted debe de aprender a ser dependiente del Señor, a poner su confianza en Él. ¿Por qué cree usted que mucha gente fracasa en la vida y cuando llega a mayor se queja de la vida? ¿Usted conoce gente así? Que llegan a mayores y viven con un rencor en sus corazones, viven amargados y muchos de ellos hasta con rencor con el Evangelio, con el Señor. Porque dicen ellos, no, el Señor no me ayudó, el Señor tiene preferencias, que el Señor tiene favoritos. No, hermano, es que usted no es dependiente del Señor. ¿Por qué usted le hace más caso a lo que dice el médico, a lo que dicen las noticias que va a pasar? ¿Por qué le cree más al recibo que tienen que pagar ahí de no sé qué, de cuentas? ¿Por qué le cree más eso y no le cree más al Señor? Yo no digo que usted, si usted está enfermo, yo no digo que usted no vaya a tomar consulta, yo no le mando a que no vaya a tomar nada, porque también es importante el que usted haga obra, ¿verdad? Porque la fe sin obra no es nada. Entonces, usted tenga fe, dependa del Señor, pero también obre. Entonces, pero si nosotros solo nos quedamos con lo material, si nosotros dependemos de un precio y no dependemos del Señor, hermanos, nosotros no podemos llegar a nada. Nosotros nos vamos a quedar, como le decía, estancados en el camino y no vamos a poder superar, no vamos a poder llegar a las metas que nosotros queremos proponernos porque no somos dependientes del Señor. Así que ponga su confianza en el Señor. Amén. El segundo ejemplo, el segundo punto a tener para poder tener un encuentro con el Señor, y este es otro ejemplo, como le repito, es un hombre en el cual hay muchas cosas que recalcar y no pude ponerlas todas, pero el segundo punto es un cambio de identidad. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, tenemos un cambio de identidad. Para ello, quiero hablarles de un hombre también muy poderoso en la Biblia que nosotros encontramos, y es Jacob. Fíjense que Jacob, en un momento de su vida, él pasaba huyendo, ¿se acuerda? Porque Jacob tenía un historial, venía de desobedecer, venía de engañar a su padre, venía de robarle la primogenitura a su hermano, y venía de huir porque al enterarse Saúl empezó a perseguirlo. Entonces Jacob andaba huyendo. Entonces él no podía ser libre. Entonces
en un momento de su vida, en una de las noches en donde él huía, dice la Biblia que él se acostó, puso una roca por ahí, la puso sobre su cabeza y se acostó. Entonces ahí fue donde el Señor se le empezó a revelar. Ahí es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que pueda ser por medio de sueños, el que tú puedas tener el encuentro del Señor hacia tu vida, por medio de revelaciones, por sueños. Entonces, Jacob dice que en un momento, dice la Biblia, que empezó a batallar con el ángel. Y fíjense que es bien interesante, porque el ángel con que peleó Jacob representa a Dios, representa la presencia de Dios. Entonces, él se aferró de la presencia del Señor y le dijo al ángel: no voy a dejarte ir hasta que no me bendigas, y yo quiero mi bendición, dice. Entonces, dice que el ángel se quedó así impactado y dice: vaya, te voy a bendecir ahora. Y eso ya venía con palabras del Señor. ¿Y qué dijo el ángel? ¿Qué le dijo el ángel a Jacob? Le dijo: tu nombre es Jacob, le dijo. Ya no te llamarás Jacob, porque fíjese que Jacob, si usted lo busca, tiene un significado que se llama usurpador, que eso quiere referirse como engañador, con ladrones. Entonces Jacob tenía cierta tendencia a ser un ladrón, ¿verdad? Porque huía, robaba bastante, entonces era un usurpador. Entonces Jacob pasó de llamarse usurpador a llamarse ahora Israel. Dice la Biblia que Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Y qué significa Israel? Si usted lo busca, dice que Israel significa bendecido por Dios. Entonces, el encuentro con Dios lo que hace en nuestra vida es que nos cambia nuestra identidad. Si te conocían a ti, si por ejemplo decían: que hermano es un amargado, el hermano es bien pesimista, no me gusta hablar con él porque solo le pregunto: ¿cómo está, hermano? Y yo: aquí, hermano, aquí, siempre aquí, y hasta así le hacen, va. Tienen una su pose todos, va, no sé por qué, pero todos tienen como la misma pose: aquí, hermano, aquí. Siempre ahí pasándola. Viera que estoy muy mal, viera que no tengo que pagar la matrícula, tengo que pagar el recibo de agua, tengo que pagar el recibo de luz y cualquier cosa, ¿va? Entonces, en vez de decirle: bien, hermano, fíjese que estoy bien, porque fíjese que a pesar de dificultades yo estoy bien de salud, estamos ahí batallando, pero Dios nos va a bendecir. Entonces, si a ti te conocían por el hermano amargado, por el hermano tal, si a ti te conocían por así, ahora te van a conocer como un hombre bendecido. Si a ti te decían el hermano mentiroso, hoy te va a decir el hermano honesto. Si a ti te decían el hermano que solo hablaba calamidades, hoy va a decir: ahora es el hermano que solo habla bendición. Entonces, ¿quiere usted un cambio en su vida? Tenga un encuentro con el Señor. Porque al momento de nosotros conocerlo, el Señor transforma, como ya vimos en el punto pasado, nuestra manera de hablar, nuestro carácter, y ahora nos transforma nuestra identidad, porque todas las cosas viejas que teníamos nosotros implantadas aquí, que nuestras generaciones pasadas nos la implantaron, ahora son sacadas y ahora somos nuevas criaturas, como dice la Biblia. Entonces, el Señor te cambia esa identidad, y ya si te conocían por ser un hombre depresivo, una mujer demasiado sentimental, un hombre que solo vivía en pecado, hoy te van a conocer como un verdadero hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser conocidos así? Y fíjense que yo podría seguir extendiéndole más este punto, pero por asuntos de tiempo vamos a quedarnos con el tercer y último punto, que es, para mí es el más poderoso de todos. Lo puede encontrar usted en Hechos 9. Veámonos. Libro de Hechos, capítulo 9. Esta historia es otra demasiado impactante. Para mí es la que más impacto tiene hacia mi vida. Y espero que para ustedes también. Ahí dice Hechos, capítulo 9. Dice de la siguiente manera: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Fíjese que aquí voy a hacer un paro.
necesitamos conocer también el contexto, necesitamos saber el tiempo aquí en donde transcurre este versículo. Fíjense que hubo un tiempo después de la partida de Jesús allá al cielo, al que se le titulaba, creo que por aquí lo tengo, se le llamaba el judaísmo. El judaísmo fue el momento en donde la religión que más prevalecía, porque acuérdense que habían demasiadas religiones, pero la que más prevaleció en un momento después de Cristo fue el judaísmo. El judaísmo se basaba en que si usted creía en Jesús, era asesinado, porque ahí solo podían estar judíos. Entonces Saulo, fíjense qué interesante, porque Saulo era un hombre judío. Entonces, volvamos al verso 3, ahí mismo en Hechos 9, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar acerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese fue el encuentro de Dios con Pablo. Y dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Como ya le decía antes, Pablo era judío y la religión que más prevalecía en ese tiempo era el judaísmo. Entonces, si usted era cristiano, prácticamente no podía vivir porque ahí era como una especie de ley en la que si usted creía en Jesús, usted era asesinado. Entonces, ¿qué pasa? Que Saulo era uno de esa gente que perseguía a cristianos para asesinarlo. Entonces, Saulo mataba al pueblo del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de sus noches de cacería, dice que se le apareció un resplandor de luz, y fue tanto el resplandor que incluso dice la Biblia que lo dejó ciego por un momento, ¿verdad? Y fue tanto el resplandor que se cayó de su jinete. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos aprender de Pablo? Fíjense que al momento de caer, escucha la voz del Señor y le dice: después le dice Pablo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Fíjense que esa pregunta es bien importante, porque no sé si a ustedes les ha pasado o se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito aquí en este mundo. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para usted? O pensará usted que ya lo habrá cumplido. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Porque déjeme decirle, hermano, que aquí en la tierra todos tenemos un propósito, todos tenemos algo que dejar aquí en esta tierra para bendición. Entonces, probablemente usted se pueda pensar, o usted se haya pensado en algún momento, ¿cuál es nuestro propósito? Esto yo creo que más que todo va para los jóvenes, ¿verdad? Porque pueden decir: ¿cuál es mi propósito para el Señor? Porque escuchamos bastante hablando que el Señor tiene propósitos, tiene planes de vida, tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero ¿cuál es ese propósito del Señor para nosotros? Piense que es bien interesante, porque prácticamente en todas las preguntas que nosotros nos podemos nosotros podemos plantear aquí, se responde con encuentro con el Señor. Usted quiere saber su propósito, pídaselo al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen estos tres hombres en común que ya vimos? Que ellos, hermano, ellos hacían su labor, ellos obraban, hacían su trabajo. ¿Qué quiere decir? No espere a que su encuentro con el Señor pueda pasar estando de brazos cruzados o estando sin hacer nada, porque puede decir: hermano, pero es que el Señor nunca se me aparece, por más que yo intente soñar, por más que yo quiera, hermano, yo no tengo ese encuentro con Dios. Entonces yo siento que el Señor no quiere tener ese encuentro, hermano. Si es usted el que tiene que recibir ese encuentro, amén, es usted que se va a beneficiar de ese encuentro, porque nosotros queremos ser bendecidos, amén.
Entonces, si nosotros no tenemos ese encuentro, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro propósito? ¿Quieres saberlo? Tenga un encuentro con el Señor. ¿Qué pasa? Que la gente es muy cómoda. Nos hemos acostumbrado a ser muy acomodados y a decir, no, pero es que el Señor no obra en mí, yo solo veo que obran los demás y no obra en mí, que no tiene ese encuentro, pero si es a usted le tienen que interesar, y no porque el Señor sea malo, porque Él sigue siendo Dios, amén. Pues Él no va a cambiar si tú no le adoras, si tú le adoras, Él sigue siendo Dios y su poder nunca va a dejar de ser. Pero nosotros somos los que necesitamos ese encuentro. Usted debe interesarse por tener ese encuentro con el Señor, porque así, como lo vimos en los otros puestos, ¿qué nos cambia el Señor primero? Nuestro carácter. El segundo punto, nuestra identidad. Entonces, ¿y cuál es el tercer punto? Que nos revela nuestro propósito. Entonces, fíjense que ahí dice el verso 4, siempre en Hechos 9, dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 6 dice, él temblando, temeroso, ahí ya estaba Pablo siendo un poco persuadido, ¿verdad? Porque ya estaba así con temor. Y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Levántate, entra en la ciudad y se te hará lo que le has de haber. Entonces, cuando el momento justo en donde se le abre el resplandor a Pablo y él cae, y si me ayuda ya los de alabanza, cuando él cae hacia el suelo, me imagino que le tuvo que haber dolido, ¿verdad? Más el caballo era bien grande y se cayó, le tuvo que haber dolido, ¿verdad? Pero pensemos un momento en ese punto. Cuando Pablo cae al suelo, así todo ciego, que casi no podía ver, el caballo representa, hermanos, nuestro orgullo. Le vuelvo a preguntar, y no me vaya a responder, pero ¿cuántos de nosotros somos orgullosos? ¿Cuántos nos cuesta a veces ser humildes? Fíjense que es algo que a la mayoría del ser humano como que desde nace ya trae eso, ¿verdad? Ya tiene esa tendencia a ser orgulloso. Y hermano, es bien triste porque pasando aún así el proceso, pasando por procesos duros, difíciles, nosotros seguimos siendo orgullosos. Y por eso es que no salimos. Y nosotros, como pasó con Job, empezamos a cuestionarlo, cuando no tendría por qué ser cuestionado, cuando nosotros solo lo único que tendríamos que hacer es humillarnos ante Él, como dice la Biblia, humillarnos ante Él y poner todas nuestras fuerzas, nuestras cargas, nuestros problemas a Él. Pero nos la llevamos como le decía yo antes, nos llevamos tan de campeones que a veces el Señor no le queda de otra que botarte del caballo. El caballo representa tu orgullo y usted se podrá evaluar a sí mismo, pero si usted tiene un orgullo bien alto, el caballo debe ser muy alto, y entre más alto sea, más dura es la caída. Ahora, ¿qué quiere decir? No quiere decir que con esto le estoy dando un mensaje de esperanzador, porque aquí viene lo poderoso. Dice ahí el verso 6, le pregunta Pablo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor te desbarranca de tu orgullo, de tu caballo, y te duele, esa caída duele, ¿qué hace? Que el Señor te recoge, te levanta y te dice, se te dirá lo que tienes que hacer, pero levántate. Amén. Entonces, Pablo, al haber sido levantado por el Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después con Pablo? Primero que le pasó igual que Jacob, que pasó de llamarse Saulo a ser llamado Pablo. Su identidad fue cambiada. Y si antes te conocían por ser un tipo pecador, un tipo que no le temía al Señor, ahora te conocen como un tipo que le adora al Señor, que es un fiel siervo del Señor. Entonces,
Pablo, al haber pasado por ese proceso, que me imagino que tuvo que ser duro, él se restaura y él cumple su propósito, que fue ir a predicar la palabra del Señor a toda hora y ser de impacto para muchas generaciones. Entonces, hermano, ¿qué es lo que ahora nosotros tenemos que hacer para tener ese encuentro con el Señor? Número uno, sea humilde. Ya vimos, si usted tiene el caballo demasiado alto, mejor váyale bajando, porque si no va a llegar a un punto que al Señor no le va a quedar de otra que botarlo del caballo. Y ya le dije, si el caballo es bien alto, le va a doler la caída, le va a doler bastante. Pero cuando usted se cae, el Señor no te deja ahí, porque Él no te deja desamparado. El Señor te levanta y te da tu propósito. Él te dice, hijo, ahora vas a ser revestido de una nueva criatura. Tu nombre será cambiado, tus actitudes serán cambiadas, tu mente es renovada, tus acciones son cambiadas, y tú ya no eres un hombre apocado, tú ya no eres un hombre orgulloso, tú no eres un hombre que se conoce como no temeroso del Señor. Ahora tú eres un hombre que es un verdadero hijo del Señor. ¿Cuántos quieren ser un hijo del Señor? Amén. ¿Por qué no le da fuerte palmas al Señor? Él es bueno. Él decía, ¿por qué no se ponen sobre sus pies un momento? Yo quiero que ahí donde usted está pueda hacer una pequeña oración conmigo, una pequeña oración, y que meditemos un momento si hemos sido demasiado orgullosos, si no le hemos pedido al Señor y nosotros queremos conocerle de verdad, queremos tener un encuentro íntimo con el Señor. Haga esta oración conmigo. Dígale, Señor, doy gracias, Padre, gracias por esa palabra que ha caído como una semilla, Padre, en mi corazón, y que yo sé que va a crecer y que va a germinar para bien, Señor. Yo te pido que tú me perdones si he sido demasiado orgulloso. Perdónanos, Señor, porque hemos sido demasiado orgullosos, porque no hemos puesto nuestra confianza en ti, Padre, porque me he dejado llevar por mis fuerzas. Pero ahora sé que con mis fuerzas no puedo yo solo, Señor. Necesito tu presencia aquí en mi lado. Vamos, pídale su presencia. El Señor quiere un encuentro contigo. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermano? El Señor quiere ese encuentro contigo. Déjame para aquí un momento. El Señor ya está ahí. El Señor es como un amigo que te acaba de llamar, hasta te pasó la ubicación. Es bien buena onda. El Señor ya te pasó la ubicación para conocerte. Él ya quiere que tú lo conozcas. Solo es cuestión de que tú des el siguiente paso, a que tú realmente lo encuentres a Él y tengan esa intimidad con Él. Y fíjese que no solo tiene que ser solo ahora, no tiene que ser porque le conmovió la palabra que acabamos de recibir, no tiene que ser algo emocional, porque la gente se equivoca y lo agarra en una forma emocional. Entonces, ¿qué quiero que hagan nosotros? Que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, eso nos marca. Fíjense que Jacob, eso se me olvidó decirles en el punto, pero Jacob, después de haber tenido el encuentro del Señor, después de haber tenido esa disputa con el ángel, dice la palabra que él quedó marcado, él quedó demasiado cansado. Y dice que a partir de ese encuentro él caminaba cojeando. Así dice la Biblia, que él caminaba cojeando. ¿Y qué significa eso? Que el encuentro que había tenido con el Señor lo marcó. ¿Qué quiere decir con esto? Que mira, vez tú tienes el encuentro con el Señor, eso te va a marcar. Y eso lo vas a reflejar en tu vida. Eso la gente lo va a decir. Y como ya decíamos, la gente se va a admirar porque te conocía como un tipo que no le temía al Señor, como un tipo que ahora sí. Así que, si quiere pasar al frente a que el pastor ore por usted, no lo haga
porque usted se conmovió, no lo haga solo por algo emocional, hágalo porque verdaderamente quiere un encuentro con el Señor y quiere ser marcado. Amén. Vamos otra vez a la oración. Te pido, Padre, yo quiero que tú me marques, Señor. Yo quiero ser marcado por ti, Padre. Permíteme tener ese encuentro contigo, Padre. Yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti. Me cansé de simplemente escuchar de ti. Ahora yo quiero, Padre, que tú seas el que pueda tener esa comunión conmigo, Señor. Quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero agradarte, quiero saber mi propósito. Quiero saber lo que tú tienes para mí. Quiero que restaures mi vida, quiero que restaures toda mi manera de pensar, mi manera de actuar. Síguele pidiendo al Señor, quiero que me cambies. Adopte la postura que el Señor y el Espíritu Santo le den esta noche. Y dígale, Señor, he venido a este lugar, Señor, para tener ese encuentro contigo, Señor. Porque a partir de ese momento, Señor, mi carácter, mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, aún mi nombre, Señor, será transformado, Señor. Por eso ven hoy al altar, o si no, quédate ahí donde estás y clámale al Señor en esta noche. Y dile, Padre, yo necesito, Señor, encontrarme contigo, para que mis circunstancias, Señor, para que mis acciones, para que mi misma vida, Señor, para que mi familia, Señor, para que mis comportamientos, mis acciones sean transformadas, Señor. Y así, Señor, como aquellos hombres que se encontraron contigo, Señor. Porque tu palabra dice, Padre, que cuando Moisés subió al monte, Señor, su rostro fue resplandeciente, Señor. Ahora, Padre, nosotros que venimos a este lugar a tener ese encuentro contigo, Señor, yo sé, Padre, que grandes cosas harás en cada uno de nosotros, Señor. Y nuestra realidad, nuestra circunstancia será transformada, Señor. En la medida, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor. En la medida que dependamos de ti, Señor, nuestras circunstancias, nuestras acciones serán transformadas, Señor. Adore al Señor en esta noche. Adórelo, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y dígaselo al Señor. Hay momentos que no deberían de pasar, porque esos momentos de estar ahí en su presencia van a cambiar nuestras circunstancias. Dígaselo al Señor. Dígaselo. Te amo, mi Señor. Dígaselo. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para adorar. Vamos, iglesia, comienza a adorar al Rey en esta noche. Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú. Díselo. Y yo, solo estamos tú y yo. Díselo, te amo, mi Señor. Exprésale a Él tu circunstancia, tu necesidad. Solo me queda. Dile, Padre, aquí estamos, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Díselo. Solo estamos tú
es aquí. Su presencia se puede sentir en esta tarde. Su Espíritu Santo está en este lugar. Acércate a Él confiadamente. Habla con Él. Él está aquí. Él está aquí. Dios está aquí. Lo podemos sentir. Él está aquí en medio de nosotros. Por eso lo podemos expresar. Dios está aquí. Dios está aquí. Exprésale a Él tu necesidad en esta noche. Si tú estás pasando por un proceso de enfermedad, dile a Él: Señor, yo he venido por un milagro esta noche, Señor. Siento como la mañana que se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo mi poder. Una vez más se lo decimos con fe esta noche. Dios está. La iglesia lo puede creer en esta hora. Levanta tus manos. No solo seas espectador de su presencia en esta noche. El aire Que no te importe quién está a tu lado, quién no está adorando, quién no está buscando su presencia. Hazlo tú personalmente. Ten ese encuentro con Él en esta hora. Y tu vida, tu realidad va a ser transformada. Se lo decimos. Su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo no puedo oír. Que si se está aquí, a tu lado en este mismo instante, Exprésale tu necesidad. puede ser. Dile: Padre, soy necesitado. Todo tu corazón. Tengo esta circunstancia por resolver. Si tú quieres, lo puedes sentir. Ahora se lo decimos. Santo, santo, santo. La iglesia lo declara en esta noche. Mi corazón te adora. Adora, adora, adora. Adora su presencia en esta noche. Solo sabe decir, Decláralo. santo eres tú. Díselo una vez más. Mi corazón te adora. Te adoramos, Señor. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Porque santo, Porque santo eres tú. Porque santo eres tú. mientras sigues adorando, ¿sabes, iglesia? Que cuando el Señor llega a un lugar, la atmósfera es transformada. Las cosas cambian. Todo cambia cuando el Señor llega a la vida de una persona. Cuando Dios llega a un lugar, el que venía triste recibe fortaleza. El que venía acongojado y preocupado recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente no puede entender cómo tú, teniendo un problema, puedes tener gozo, paz y contentamiento. Deja que la presencia
presencia de Dios y del Espíritu Santo toque tu vida en esta noche, para que no salgas igual de este lugar, para que tu alma, tu espíritu, aún tu cuerpo sea transformado en esta noche. Deja que la presencia del Espíritu Santo llegue ahí donde está tu circunstancia, tu necesidad, y solamente ora con fe en esta noche y dile: Padre, yo sé, Señor, que mi circunstancia va a ser transformada, Señor, porque hoy, Señor, he venido a tu casa, a este lugar, con el propósito, Señor, de estar junto a ti, Señor. Se lo cantamos. He llegado a Dile cuál es el propósito. El propósito de estar junto a ti, que se escucha hasta el cielo. He llegado a ese lugar. Díselo al Señor en esta noche. El propósito de estar junto a ti. Ahora dile por qué. Porque soy una oveja de su prado. Reconoce su necesidad, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos. Porque solo tú sabes consolar. Porque soy una oveja de su prado. Necesitamos, Señor, tu presencia. Necesitada de tu amor. Díselo. Tómame en tus brazos. Vengan mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Porque solo tú, Señor, porque solo tú sabes consolar. Una vez más te lo decimos, porque solo tú sabes consolar. Palmas al Rey en esta noche. Eres de los fuertes que son para el Rey de toda la tierra, el Rey bendito, el Rey eterno, el que no cambia ni tiene sombra de variación. Él obrará en tu circunstancia y en tu necesidad. Solamente acerquémonos a Él confiadamente, como dice su palabra, confiadamente al trono de su gracia, su misericordia, para encontrar el oportuno socorro. Mire qué maravilloso lo que el Señor hace en nosotros, que cuando nosotros nos acercamos a Él cambia nuestro carácter. ¿Sabe por qué la gente no cambia? No cambia su carácter, su comportamiento, su conducta, porque está alejado de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué somos fríos nosotros? No adoramos al Señor, porque estamos alejados del Señor. Y mientras no nos acerquemos a Él, nuestro modo de pensar y de hablar seguirá siendo el mismo. Pero si hoy nos acercamos al Señor, Él va a cambiar todas las cosas en cada uno de nosotros, hermanos. Él transforma tu lamento en baile. Él transforma tu enfermedad en sanidad. Él transforma tu preocupación en bendición para la gloria de su nombre. Mire qué interesante. Nos revela el propósito de nuestras vidas. Por eso es importante que nos acerquemos a Él, para que Él también se acerque a nosotros, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a ser agradecidos con Dios en esta noche. Mire, Dios ha sido bueno.